tiene esta energía libre estándar de reacción en función de la temperatura a una atmósfera de presión y en función de esa temperatura, manejando la misma presión de una atmósfera, se puede calcular la composición de CO2 y CO que están en equilibrio. ¿Y por qué hablamos de equilibrio? Porque hacer fases gaseosas pues tienen movilidad. Va a estar en función de su presión parcial, esa movilidad. El carbono que exista como sólido, formando parte de una masa sólida, pues tiene una actividad casi unitaria o igual a la unidad. Entonces, por eso queda en función de la relación de las presiones parciales entre los dos gases. Se sabe también, por otra parte, que el delta G es igual a esta relación, menos RT logaritmo natural de K. Como acá me están dando el valor en función de la temperatura de la energía libre estándar de esta reacción, pues se puede, en lugar de poner el símbolo delta G 0, poner el valor e igualarlo con menos RT logaritmo natural de K. Con un despeje de esta relación adecuado, encuentro que la constante de equilibrio de esta reacción es igual a la exponencial de menos delta G estándar sobre RT. Y a la vez, la constante de equilibrio, como dijimos hace ratito, va a estar en función de las presiones parciales de estos dos gases. ¿Sí? Para la reacción en cuestión sería entonces así. La constante de equilibrio de esta reacción es igual a la presión parcial elevado al cuadrado del monóxido de carbono dividido entre la presión parcial del dióxido de carbono. Y esto es igual a la exponencial, y haciendo manejo de los valores de la energía libre y el valor de la constante universal de los gases, y queda en función de la temperatura. ¿Para qué me sirve esto? Pues para ir encontrando, despejando convenientemente de las ecuaciones, la presión parcial del monóxido de carbono. Por otra parte, como se sabe, la fracción del monóxido de carbono en esta mezcla en donde tengo CO y CO2 va a ser igual a la presión parcial del monóxido de carbono dividida entre la presión total, es decir, la suma de las presiones de CO más CO2. Pero a la vez también se sabe que el porcentaje, si se quiere manejar como un porcentaje en volumen, pues es 100 multiplicado por la fracción de I. ¿I qué es? CO. O podría ser CO2, dependiendo de cuál es la fracción, de cuál de los dos gases se quiere encontrar la fracción. En este caso está hablando de fracción de monóxido de carbono, y es esto. ¿Sí? ¿Para qué sirve esto? Para obtener una composición en tanto por ciento en volumen de una mezcla gaseosa que está en equilibrio con el carbono sólido para ciertos valores de temperatura. Podría decir, pues quiero ver cómo cambia la composición partiendo de 100 grados y llevándolo, por ejemplo, hasta 1100 o hasta 1200. Entonces, para cada valor de esa temperatura tendría que hacer ese cálculo. Y se encuentra la siguiente tablita. ¿Sí? Como dijimos que delta G está en función de la temperatura, bueno, para 100 grados tiene este valor. Y este es el valor de la constante de equilibrio a 100 grados Celsius. Y así van a ir modificándose
cada uno de estos conceptos que están en cada columna. El valor del delta G a esa temperatura, el valor de K, la constante de equilibrio de la reacción, y la cantidad de monóxido de carbono expresada en porcentaje en volumen, también que está en equilibrio en esa reacción, para 100 y hasta 1200. Aquí hubo un salto de 1000 a 1200, faltó 1100, pero si estos cálculos los llevo a una hoja de Excel, por ejemplo, o una similar, pues la misma fórmula que tenga definida para calcular esto a 100 grados, la copio para los otros y puedo calcular el valor de 1100, nada más para completar la tablita. Ahora, ¿de qué me sirve tener esta tabla? ¿Cuál es el propósito? Es graficar. Pongo en la ordenada porcentaje de monóxido de carbono, en la abscisa temperatura en grados Celsius, y voy marcando los puntos que tengo aquí para 100, para 200, 300, bla, 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 hasta llegar a ir marcando los puntos y llegar a unirlos. De tal suerte que, como podemos ver, parece una S un poquito alargada de sus curvas inferior y superior. De la inferior hacia la izquierda, de la superior a la derecha. Y entonces se deforma un poquito la S. O también podríamos decir, se parece al símbolo de la integral de matemáticas. Bueno, símbolo de integración. Así es que ahora puedo, ya una vez graficado, ya una vez que se hicieron cálculos termodinámicos y se determinaron las composiciones en equilibrio de estos dos gases, ¿sí? Aquí se podría graficar de arriba hacia abajo porcentaje de CO2. Si este es porcentaje de CO creciendo, acá decreciendo, perdón, creciendo también, pero en sentido inverso, de arriba hacia abajo, sería porcentaje de CO2 en equilibrio. Y puedo venir y elegir en la curva alguna temperatura. Por ejemplo, podría decir, pues voy a ver a 750 grados Celsius cuál es el valor que está en equilibrio de monóxido de carbono con dióxido de carbono. Pues vengo, lo ubico aquí. Está muy fácil, está tabulado, está graficado, hay líneas. Ubico que es esto. Y de aquí lo puedo llevar para acá. Si sigo esta línea, encuentro que es este el valor. Ubico, aquí dice que es 7 o 7 por E a la 1, o sea 70%, sería, ¿cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5, 70, son entonces equivalentes cada rayita a 2%, sería 74% de monóxido de carbono, y como dijimos que la suma de las presiones de CO más CO2 es igual a 1, pues entonces 100 menos 70, 100 menos 74 sería 26% de CO2 a esta temperatura. Si voy a utilizar monóxido de carbono, lo estoy generando dentro del horno, sube, se pone en contacto con mi óxido, ahí también va a haber un equilibrio de las fases gaseosas con las fases condensadas. La reacción de Boudoir puede en un momento dado alterar ese equilibrio. Por eso es importante estudiarlo.
porque el CO2, producto de la reacción de reducción, si se encuentra con carbono que contiene el coque, puede reaccionar para formar más monóxido de carbono. Entonces, eso altera el equilibrio que se consiguió en la reacción de reducción. Esa es la utilidad que propuso este señor. Vean, a 600 grados, inclusive aquí está marcado un punto un poquito más arriba, traemos a la lectura, pero vamos a suponer que sea esa, y sería aquí esta. ¿Sí? De 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100%. ¿Sí? Así es que aquí sería 24% de monóxido de carbono en equilibrio con 76% de dióxido de carbono. Por eso decía hace ratito, consideramos que el porcentaje en equilibrio de CO2 viene creciendo de 0 hacia acá, así. No está aquí puesto, señalado, pero hagan de cuenta que a esto le doy una vuelta, le cambio, en lugar de que sea CO, le pongo CO2, le doy una vuelta de 180 grados para que esto mismo me esté graficando acá. Que todo no está graficado. El autor de esta gráfica consideró esa obviedad. ¿Por qué? Porque aplicando la ley de Dalton, la suma de las presiones parciales de CO y CO2 es igual a 1. Entonces, eso es todo. Así es que es útil la reacción de Boudoir para aquellos casos en los que la reducción de los óxidos esté llevándose a cabo con monóxido de carbono. Y si se va a llevar a cabo con monóxido de carbono, generalmente se carga coque junto con la carga, se mete una corriente de aire precalentada, se lleva a cabo la combustión parcial o incompleta del carbono del coque, se genera monóxido de carbono y es el que empieza a llevar a cabo la reducción del óxido metálico. Va a pasar cierto tiempo de tratamiento para que toda la carga, como dijimos, se mantiene estática, entonces hay un tiempo de proceso para que toda la carga llegue a reducirse, si no al 100%, en un porcentaje económicamente aceptable para parar la operación, descargar el horno y sacar ya al metal libre de oxígeno en un porcentaje importante. También relacionado con esto habíamos hablado del diagrama de Ellingham y hace ratito me estaba acordando de algo. Por ahí descargué un video que los voy a compartir, ya no lo alcancé a pegar a esta presentación como lo he hecho en otras ocasiones. Es un video relativamente corto de un chavo un poquito mayor que ustedes, tal vez unos 5 años, pero pues hace una explicación, va directo al grano, empezando el video, tal vez lo recortaron, pero va directo al grano para explicar cómo se construye un diagrama de Ellingham. Obviamente está en función de la energía libre de Gibbs de las reacciones de oxidación. ¿Sí? ¿Y por qué digo que esto puede ser útil? Pues porque aquí están prácticamente todos los metales y están representándose sus reacciones de oxidación, pero también se pueden representar o se puede aprovechar el diagrama para ver el grado de
dificultad o de facilidad, como queramos verlo, de que si tenemos el óxido formando parte de un cuerpo mineralógico, qué tan fácilmente podemos llevar a cabo su reducción química. Ayer mencionaba, bueno, nada más para cerrar esta parte, este diagrama se conoce como diagrama de Ellingham, porque es el primero que aparece en los reconocimientos, en los créditos, pero participaron estas otras personas, Richardson y Jeffs. Pero por comodidad, para no leer los tres nombres, diagrama de Ellingham, todo el mundo lo manejamos de esta manera. Yo había usado esta reacción de reducción y había platicado que para que un metal o un metaloide pudiera servir como agente reductor, que acá lo tenemos 2 diapositivas o 3, 4 ya atrás. En esta, me fui muy rápido, agentes reductores, CO2, hidrógeno, sólidos, el carbono que puede estar en carbono mineral o en coque, otros metales, aluminio o cromo y algunos metaloides, silicio. Yo había comentado que para que sucediera era como requisito químico la afinidad, y pues esa lo podemos ver ubicando aquí los metales, y vemos que en el caso del magnesio tiene una afinidad química o una espontaneidad de oxidación mayor que la que tiene el silicio, que está por acá arriba. Entonces, ¿cómo es posible que esta reacción pueda suceder? Pues modificando presión. En condiciones de vacío se obtiene por medio de silicio magnesio a partir de su óxido. Y esa es la explicación. En algún momento uno de ustedes me preguntó ese aspecto. Bueno, aquí está la respuesta. ¿Es posible que esto se dé? En condiciones normales de presión y temperatura, tal vez no. ¿Qué es más fácil? Modificar la temperatura. Calentamos. No se da. Entonces ya no me queda otro remedio más que modificar la otra parte. ¿Y qué es lo que puedo modificar? Presión. ¿Cómo? Pues llevo esta reacción en una camarita o llevo mi horno a una cámara de vacío y empiezo a disminuir la presión atmosférica en el interior del horno. Mantengo la temperatura en el rango necesario y entonces sucede la reducción. No sé si tienen alguna pregunta, jóvenes. Esto está relacionado con reducción química. Profe, yo la verdad no entendí cómo calculé el porcentaje de CO. Pues hay que hacer arrastrar el lápiz con estas relaciones y calcular para cada valor de temperatura deseado estos tres conceptos, aplicando estas relaciones. Manejo de la termodinámica. Para 100 grados, 200 hasta 1200. Y aquí están. Luego esto lo llevamos a un gráfico y aquí estaría representado. ¿Sí? Aquí está para 1000 grados, para 1100, para 1200. No me detuve a hacer todo el manoseo de las ecuaciones. Y lo digo así, manoseo, porque bueno, si lo vamos a hacer arrastrando el lápiz, pues tenemos que hacer, ¿cuántos son? De 100 a 1200, aumentando de 100 en 100, 2, 4, 6, 8, 10, me falta una, 11 y 12.
me falta la de 1100. 12 cálculos en donde para delta G, para el valor de la constante de equilibrio, para el porcentaje de monóxido de carbono. ¿De dónde calculo? Pues de aquí, de estas relaciones. Aplicando estas relaciones a la temperatura que está requiriéndose, el valor de la constante de equilibrio, el valor de delta G para esa temperatura. Aquí está en función de la temperatura. ¿Sí? Ahora sí. Profe, gracias. No lo estoy detallando. Estoy dando el procedimiento de cómo. ¿Sí? Aplicando estas relaciones. Jóvenes, ahorita no nos vamos a meter a esto. Afortunadamente ya alguien hizo esa talacha. Podemos buscar la curva de Boullard y la encontramos así. Podemos buscar para algún tipo de óxidos. Si ya están graficados, por ejemplo, para óxido de manganeso, si la reducción del óxido de manganeso se puede dar por etapas también en función de estabilidad de cada una de las etapas y de los productos que se estén presentando, pues entonces habría que buscar por ahí en la red, si está disponible, un diagrama de equilibrio manganeso-oxígeno, así como existe un diagrama de equilibrio fierro-oxígeno, para luego ver ahí las fases, en qué rango de temperatura son estables, en qué temperatura pasa de una fase a otra, luego llevar cálculos parecidos a estos que estoy aquí poniendo, pero claro, para la respectiva reacción, tenga su valor de entalpía, digo de energía libre o de entalpía también, si se puede necesitar, y encontrar la cantidad de CO que está en equilibrio con CO2 en la reacción. Ahorita vamos a ir a otro tipo de cálculos, en donde tal vez pueda despejarse un poquito más las dudas que pudieran tener. De entrada tengo esto, cálculo de carga, y dice operaciones de atostación. Son 11:31, voy a empezar con esto y espero que sea convincente. De ahí enseguida viene cálculo de carga para operaciones de reducción química. Entonces, revisemos. Vean, considerar la tostación oxidante. Aquí ya se le está poniendo un apellido al tipo de tostación que se pretende realizar, oxidante. ¿Qué significa? Que el producto de la tostación van a ser óxidos. ¿Y qué es lo que se va a tostar? Calcopirita. ¿Cuál es el componente principal de la calcopirita? Disulfuro de cobre y fierro. Entonces, podemos calcular la cantidad de aire necesario para la tostación oxidante de 100 kilogramos de calcopirita, basando los cálculos en la ecuación teórica que representa la transformación. ¿Cuál es la ecuación teórica? Esta que está escrita aquí. Este disulfuro de cobre y fierro puesto en contacto con oxígeno va a oxidar al cobre y vamos a obtener por separado óxido de cobre
y óxido férrico. ¿Qué va a pasar con el azufre? También se va a oxidar. Se va a obtener dióxido de azufre. Primer requisito para que nos basemos en una ecuación teórica es revisar si está balanceada. ¿Qué significa que esté balanceada? Que cada elemento que está presente en los compuestos químicos como reactivos esté representado en la misma cantidad en los productos. Bien, pues empiezo de izquierda a derecha. 2 cobres, aquí hay 2 cobres. 2 fierros, aquí tengo 2 fierros. 2 por 2, 4 azufres, aquí hay 4 azufres. Entonces, los elementos del compuesto principal ya están balanceados. Ahora, como cada uno de los productos ya tiene un coeficiente, es decir, ya están 2 unidades de óxido de cobre, 1 unidad de Fe2O3, 4 unidades de dióxido de azufre. Pero esto decimos que es una molécula. Bueno, entonces son 2 moléculas de óxido de cobre, 1 molécula de Fe2O3 y 4 moléculas de dióxido de azufre. ¿Ok? Entonces ya esto quedó balanceado, los productos ya están balanceados. ¿Qué me hace falta revisar? Pues el otro reactivo. Me voy a sumar los oxígenos que hay en los productos. 2 más 3, 5 más 8, 13. Le pongo un 6.5 multiplicado por 2, son 13. ¿Está balanceada? Conozco la cantidad de calcopirita. Este es el compuesto de la calcopirita, 100 kilogramos. La estequiometría me dice que si conozco la cantidad de uno de los reactivos, puedo calcular relacionando el dato que tengo con los pesos moleculares de lo que quiero calcular y tomando como referencia el peso molecular del dato del que tengo la cantidad. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto oxígeno se necesita para hacer esta conversión a óxidos? ¿Qué es lo que voy a relacionar de acuerdo a esta estequiometría? Peso molecular de esta calcopirita, ¿ok? Con el peso molecular de este oxígeno. Noten que entre paréntesis está el peso molecular de una unidad de este disulfuro de cobre y fierro. Pero el coeficiente me dice que son 2, entonces lo multiplico por 2. Aquí, entre paréntesis, está el peso molecular de una molécula de oxígeno. 16 por 2, 32. Pero se van a utilizar 6.5, entonces se multiplica por 6.5. ¿Qué hago? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue en este planteamiento? Pues ya aventarnos el cálculo. ¿Cómo lo hacemos? Si tú estuvieras explicando, ¿qué le dirías a quienes te están escuchando? Es decir, ¿qué sigue? ¿Con qué palabras? Pues ya el cálculo estequiométrico, profe, si tenemos 100 kilogramos de calcopirita y ya conocemos los kilogramos por kilomol de cada uno de los
compuestos que tenemos, ya solamente hacemos la relación. Ok, ahí está el planteamiento. ¿Qué sigue después del planteamiento? Es una palabra nada más la que le está haciendo falta a Jorge decir. ¿Hacer las operaciones? Sí, claro. En álgebra, ¿qué nos dicen? ¿Tengo una incógnita en ese planteamiento, sí o no? Sí. Ya calculamos los kilogramos de oxígeno. ¿Cómo nos enseñaron en álgebra cuando tenemos una incógnita? A despejar. Regla de tres. Ándele, esa es la palabra. Despejando X. Despejamos X y pues aquí va, mira. ¿Están de acuerdo? Este es el factor estequiométrico. Aquí está escrito a renglón corrido, pero podría haberlo puesto con la línea horizontal en el numerador 208, son 6.5 por 32. En el numerador el factor estequiométrico lleva el peso molecular de lo que estamos calculando y en el denominador lleva el peso molecular de lo que me está sirviendo como base de cálculo. Lo que me está sirviendo como base de cálculo es 100 kilogramos de este compuesto. Este compuesto tiene este peso molecular, 183.39 multiplicado por 2 son 366.78. Una vez que realizo las operaciones, nada más estoy aquí poniendo kilogramos, que es el dato este. ¿Por qué hace ratito dice Jorge Tapia? Pues sabemos que son kilogramos por cada kilomol de oxígeno, ok. Kilogramos por cada kilomol de disulfuro de cobre y fierro, ok. Entonces son las mismas unidades, se eliminan entre sí porque están dividiendo. Pues obvié esa parte y el resultado me da en unidades de masa. Necesito 56.71 kilogramos de oxígeno. Okay. Pero es un gas el oxígeno. Y lo que me piden es aire, no oxígeno puro. Lo que sigue es calcular el volumen de aire. Para eso debo tener algunas consideraciones. Por ejemplo, ya lo había 3.2%. Equivalencias a utilizar. Si voy a utilizar y a considerar que el aire se comporta como un gas ideal, entonces debo de considerar lo siguiente. El volumen que ocupa cualquier gas ideal, un mol de ese gas ideal ocupa un volumen de 22.414 litros. De igual manera, un kilomol de ese gas ideal, aquí está, mol en litros, kilomol en metros cúbicos, 22.414 metros cúbicos. Estos son datos, debemos de tenerlos presentes siempre que vayamos a hacer algún cálculo de esta naturaleza. Y aquí lo estoy poniendo así, considerar al aire como gas ideal. ¿De qué otra manera puedo calcular? Pues de la siguiente.
Si voy y consulto, tengo, porque me lo aprendí de memoria en un problema que algún maestro me sacó de quicio, me dio muchos dolores de cabeza y me aprendí que la densidad del aire es 1.293 kilogramos por cada metro cúbico. Y sabiendo que la relación de densidad es masa sobre volumen, y como ya acabo de calcular hace ratito, masa de oxígeno necesario, pues a lo mejor por ese método me puedo ir. ¿Sí? Nada más que es aire. Tendría primero que relacionar mis necesidades de oxígeno y decir, yo necesito tantos kilogramos de oxígeno. 1 kilogramo de aire me da 0.232 kilogramos de oxígeno. ¿Cuánto aire necesito para satisfacer esa cantidad de oxígeno? Esa es una. La otra sería convertir con esto, con este dato, las unidades de oxígeno calculadas que están en unidades de masa, las convierto en unidades de volumen y luego relacionar con este valor. Cualquiera de las dos formas me va a llevar al mismo resultado. Por composición química del aire. Aquí está, masa de oxígeno 56.71. Es lo que me arrojó el cálculo. Masa de aire sería 56.71 kilogramos entre 0.232. Si ahorita alguno de ustedes está pensando, ¿de dónde salió el 0.232? De aquí. Es 23.2%. A la hora que lo voy a aplicar, divido entre 100. ¿Sí? 0.232. El resultado son 244.43 kilogramos de aire. ¿Alguno de ustedes puede dimensionar mentalmente esa cantidad en unidades de masa de aire? ¿Se la puede imaginar en su mente y decir, pues ya la vi, ya? Yo no. ¿Alguien sí? Dígame. Porque yo no me la he podido imaginar. En unidades de masa. ¿Me escuché bien? Que yo tampoco. Es difícil. Por eso la necesidad de que cuando hablamos de un gas, hagamos la conversión a unidades de volumen. Y vean, si tengo aquí nuevamente la relación que la densidad es igual a la masa sobre el volumen, puedo despejar el volumen y me queda masa sobre densidad. ¿Y cuál es la masa? Pues es lo que acabamos de calcular. Es la masa de aire calculada. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues si conozco la densidad del aire, la traigo a esta relación y sea 244.43 kilogramos dividido entre la densidad del aire. ¿Qué unidades tengo? De la masa, kilogramos. De la densidad, kilogramos sobre metro cúbico. ¿Qué va a pasar? Pues que este se va a eliminar con este y el resultado me va a quedar en metros cúbicos. Esta cantidad en unidades de masa es equivalente a 189.04. Cercano, vamos a decirlo así, cercano a 200 metros cúbicos. Ahorita sí ya me puedo imaginar. ¿Se acuerdan que hay unos tambos petroleros a los que les llaman barriles de 200 litros? Entonces, un poquito más abajo va a llegar esta masa de aire ocupando ese volumen. Pero sabemos que los gases ocupan todo el espacio del contenedor, pero es ya, ahora sí puedo más o menos dimensionarlo, ahora sí me lo puedo imaginar.
estaría como, no sé, 20 o 25 centímetros por abajo del borde de ese tanque de 200, de ese tambo de 200 litros. Me voy por el lado de equivalencia. Les dije hace ratito, 1 kilomol de oxígeno es igual a 32 kilogramos. Tengo el volumen de oxígeno necesario dividiendo la masa multiplicado por esto, es el factor de equivalencia 22.414 sobre 32. Y aquí están las unidades. Kilogramos de este, metros cúbicos por kilomol de este, 32 kilogramos por kilomol del oxígeno. Aquí está, 1 kilomol de oxígeno es igual a 32 kilogramos, entonces son kilogramos por kilomol. ¿Qué va a pasar? Pues muy sencillo, kilomol con kilomol. Kilogramos con kilogramos. Y el resultado son metros cúbicos. Volumen de oxígeno necesario 39.72 metros cúbicos. Pero sigue siendo oxígeno. Y lo que me pidieron es aire. Bueno, lo relaciono con la composición química del aire en unidades de volumen y divido ahora esto entre 0.21. Y el resultado son 189.15 metros cúbicos. Acá tengo un resultado de 189.04. ¿Puedo hacer esta consideración? Este símbolo dice que son aproximadamente lo mismo. ¿Sí? Y le estoy poniendo, en estos casos en los que yo estoy manejando volumen, una N mayúscula. ¿Por qué? Para hacer notarle al lector que vea este cálculo, que es en condiciones normales de presión y temperatura. Es decir, estoy haciendo cálculos para 25 grados de temperatura y una atmósfera de presión. Por eso la N. Si ustedes estuvieran leyendo este ejercicio en inglés, la N estaría antes del símbolo de metros cúbicos. Igual, N mayúscula. Ojo, no confundirse y que la lectura que se dé sea newtons, no. Estamos hablando de cálculo de un volumen. ¿Sí? Aquí está. Desde el momento en que aquí empiezo a leer que dice que es volumen de aire, entonces ya, eso me debe de indicar que la lectura sería metros cúbicos normales, 189. ¿Alguna duda de este ejercicio, jóvenes? ¿Hay dudas? Vean. Me están pidiendo calcular cantidad de aire para tostar una tostación oxidante, calcopirita. Bueno, aquí está. De aquí parte todo mi planteamiento. El resultado al que llegué fue 189 cúbicos normales. ¿No tienen preguntas? No. Bueno. Maestro, Seguimos. maestro, yo tengo alguna pregunta sobre el ejercicio. ¿Cuál es la pregunta? Dividimos nuestra
Nuestro volumen lo dividimos entre 0.21, pero ¿me podría repetir de dónde salió ese número? De la composición química del aire en unidades de volumen. Ok, gracias, maestro. 21% de oxígeno en el aire en unidades de volumen. Sí, sí, va que va. Gracias, maestro. Sí, por nada. Luego seguiría calcular la cantidad de cada uno de los óxidos formados por la tostación oxidante de 100 kilogramos de calcopirita, basando los cálculos en la ecuación teórica que representa la transformación. Nuevamente, esta es la ecuación teórica que representa la transformación. Ya quedamos que está debidamente balanceada. Es la misma que en el caso anterior. La reescribo para hacer un planteamiento parecido. Tengo 100 kilogramos de calcopirita. La calcopirita tiene ese peso molecular, son 2 moléculas las que se van a usar. Y en primera instancia voy a calcular la cantidad de óxido de cobre. El óxido de cobre tiene este peso molecular, va multiplicado por 2. ¿Qué dijimos hace ratito? Despejando X. Vean, 100 kilogramos por el resultado de esto. 79.54 por 2 son 159.08. Y habíamos quedado que esto por 2 son 366.78. Nuevamente, ¿qué unidades tengo aquí? Kilogramos por kilomol. Acá, kilogramos por kilomol. Se eliminan entre sí, por eso no les pongo. Y estas son 100 kilogramos, unidades de masa, que es de donde voy a obtener esta cantidad de óxido de cobre. Siguiente, me piden óxidos formados. El otro óxido formado es Fe2O3. Le pongo Y ahora. Involucro el peso molecular del Fe2O3. Ahora voy a despejar Y. El planteamiento va a ser esto, que es la base de cálculo. Ahora con esto. Despejo Y y obtengo 43.62 kilogramos de Fe2O3. ¿Que de dónde sale 160? Pues es el peso molecular del óxido férrico. 366 es el peso molecular de este compuesto. Son 2 los que están participando. Bueno, pues aquí está. Y ya se respondió a otro punto del problema. Ya tengo cuánto aire se va a ocupar para que se dé esta transformación y ya tengo a los productos, cuando menos los productos sólidos, calculados. Si se fijan, son cálculos repetitivos, son similares, nada más ubicando, según lo que voy a calcular, el peso molecular. Es una molécula de este óxido, pues nada más va aquí abajo 160. ¿Y qué despejo? Relaciono estos dos con estos que están en azul, despejo X, digo Y, perdón, y el resultado son 43.62. Muy parecido al del otro óxido, 43.37. Bueno, así está dando. La estequiometría justamente es la relación entre pesos atómicos y o moleculares de reactivos y productos en una reacción química debidamente balanceada. Preguntas de este otro cálculo. No hay preguntas. Bueno, dejo de compartir porque ya mero, no ya mero, ya le estoy echando mosca. Mi recomendación,
Si alguien se está quedando con una pregunta, anótenla y en la siguiente clase la exponen. Por hoy terminamos. Gracias por su atención, jóvenes. Gracias a usted, profe. Nos vemos. Cuídense, Gracias, que profe. estén bien. Nos vemos el próximo lunes. Maestro. Nos vemos.